Bienvenidos todos al nuevo episodio de Hanyu Chinese School en el que aprendemos japonés desde cero con la mejor profesora que hay, que es Yuri Sensei, y con el mejor método, que es el de Hanyu Chinese School. Si quieres aprender japonés, ya sabes lo que tienes que hacer. Ves a hanyuchineseschool.com y pide tu primera clase gratuita. Ya sabes que tienes cursos desde 39 euros y en Hanyu Chinese School tienes acceso a todas las herramientas que necesitas para conseguir tu meta, que es aprender japonés. Sea para lo que sea. Hay personas que quieren aprender japonés por negocios, para viajar a Japón, porque quieren una novia japonesa, porque yo qué sé, porque quieren entender One Piece en su versión original. Para lo que quieras aprender japonés, ves a hanyuchineseschool.com y consigue hacerlo. Tenemos campus virtual muy completo con ejercicios autocorregibles, exámenes, etcétera, etcétera, podcast. ¿Qué tenemos más? Tendrás clases privadas con tu profesor, clases grupales con personas que tienen tu mismo nivel. O también tendrás acceso a clases grabadas con las que puedas repasar puntos que quizás tengas dificultad. Así que si quieres aprender japonés, no lo dudes. La mejor forma de hacerlo es en hanyuchineseschool.com, pide tu primera clase gratuita y aprende japonés desde ya. Y con nosotros tenemos a nuestra queridísima Yuri Sensei. ¿Qué tal? Konnichiwa. Muy bien, aquí. Hai. Ok. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hai. Atsui desu, kochira wa. Ocupada con los exámenes. Hai, so desu. Estamos a fin de año y con todo lo que implica el estrés de fin de año. Ay, qué difícil es ser buen profesor, ¿eh? Un profesor que se preocupa. ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a aprender hoy, Yuri? ¿Qué tienes preparado para nosotros Hoy hoy? venimos con todo el tema de la ubicación de los objetos y de las personas, ¿verdad? Que aquí hay un libro que todavía no hemos dicho dónde está, qué hay allí, quién está en la casa, y ahora faltaban las posiciones, es Ay, decir, madre. arriba, debajo, al lado, al costado, a la derecha, a la izquierda, y pues un montón. Así que hoy la parte más pesada será aprenderse esas palabras. He visto las notas y hay muchas, así que hoy es una clase que más de entender es de practicar y memorizar. Memorizar y practicar, Así porque en es. sí cómo se usan es bastante, bueno, es diferente a otros idiomas, pero es Sí. lógico. Así que entenderemos cómo funciona, porque es un poco diferente al español y diferente al inglés a veces. Así que ¿Verdad? veremos cómo funciona. Y luego en la sección cultural hablaremos sobre los trenes bala, de nuevo sobre los equiven, ya sabes que todo lo que No a comer podemos, a mí es lo no que más podemos me dejar interesa. el equiven de lado. No, equiven debería ser un tema ya de por sí, Sí, pero sí, bueno, a ver lo un ha poco sido, la lo ha sido. biología. Y bueno, muchas cosas más. Así que vamos a empezar, sin más dilación, vamos a hacer un poco de repaso. ¿Qué vimos la semana anterior, Yuri? Hemos hecho la pregunta de qué hay y quién está, ¿vale? Esto era porque tenía dos tipos de oraciones y una de ellas era en tal sitio, qué hay o quién está, dando por entendido que hay algo o que hay alguien, ¿no? Esto es cuando necesitas, por ejemplo, preguntar si hay alguien en la casa para entregar un paquete, ¿no? O preguntar si qué hay en la nevera para ver si puedo comer algo. Claro, ¿Vale? entonces es importante saber, porque habríamos hablado en el pasado de los que tienen alma y los que no tienen alma, que Así los es, gatos tienen alma, pero las plantas no tienen alma, es verdad. pero aquí eso es diferente, ¿no? Con el nániga, el darega, ¿cómo funciona esto? Claro, es que el náñiga va para seres animales, ¿no? O también objetos. Entonces depende con cuál, depende de su naturaleza, la pregunta será con arimasca o imasca, ¿vale? Es Vale, decir, sientes un ruido en el jardín y preguntas qué hay, en el sentido de qué es esa cosa que se está moviendo, ¿verdad? Entonces, náñiga y masca, ¿vale? Y si quieres saber qué es lo que hay, por ejemplo, dentro del refri, dices náñiga arimasca, ¿vale? claro.
para ver si puedo comer algo. Y cuando ves una sombra en el coche y dices, ¿quién está ¿no? en el carro? Entonces dare ga imaska. Claro, muy bien. Entonces hay que acordarse que sí, estaba el arimaska y el imaska porque unos tienen alma y otros no. Pero luego naniga es realmente qué. O sea, los gatos, aun teniendo alma o no, son qué. Sí, claro, muy así bien. es. Aquí lo importante son los gatos. Los gatos tienen alma, pero son qué. No son quién. Dioses. Sí. Eso. ¿Con qué cosa con alma es? Muy bien, perfecto. Claro. Muy bien. Y luego vimos la negación, ¿no? Nanimo y daremo. ¿Cómo funcionaba Claro, esto? cuando quieres decir que no hay nada o no hay nadie, tienes que usar nanimo, daremo, pero va negado, es decir, arimasen o imasen. Si no hay nadie, daremo, imasen. Nanimo, arimasen. ¿Sí? Entonces, quieres comer algo y preguntas si hay algo en el refri, reizouko ni nani ga arimasu ka? Nani mo arimasen, no hay nada para comer. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso queda claro. Nanimo, Sí. objetos, daremo, personas. Uh-huh. Muy bien. Genial. Me gusta que le llames el refri. El refri. ¿Cómo le dicen? Le dicen, nevera también le dicen aquí. Nevera, No, pero refri es mucho mejor. Y yo creo que tengo que aprender heladera. a decir el Aquí le refri. decimos heladera. Muy largo. Y Refri es mucho mejor. en japonés es reizouko. Reizouko. Rezoko. O refri. Reizouko. Refri, Sí. rezoko. Refri. Reizouko. Se parece. Rezoko. Reizouko. Muy bien, venga, vamos a empezar entonces. Hemos visto este breve resumen, ¿no? El repaso de lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar con las posiciones, ¿no? Entonces, para las posiciones, ¿cómo funcionan estas las posiciones? A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a ver la lista de posiciones, luego vamos a aprender a utilizarlo en la oración porque se invierten, ¿sí? Esta es la parte difícil, digamos, ¿sí? Y les he puesto algunos con kanji porque, por ejemplo, el de ue y el de shita, ¿no? Que parecen invertidos. El de ue es una persona indicando para arriba. Dices, para arriba. Sí. Y el otro está indicando hacia abajo, ¿no? Dice shita. Ahí. Me gusta esto porque es exactamente igual que los caracteres en chino. Sí, así es. Y naka quiere decir dentro o centro, ¿vale? Ese es el kanji de China, ¿sí? De Chugoku. Ahí. Bien, mae es delante, se usa para la palabra namae, que significa nombre. Namae es decir, la palabra que va delante tuyo, ¿no? Como el first name, namae. Sí, como en francés, el prénom, el nombre de delante. De adelante, sí. Entonces lleva mae. Y después tiene Ushiro, que es el más difícil, porque tiene un kanji que quiere decir atrás o después, y va la aro de afuera, ¿no? Es Ushiro, ¿sí? Aquellas personas que hacen artes marciales japoneses sí los han utilizado esto, por ejemplo en karate, mae-geri es la patada hacia adelante, ushiro-geri es la patada para atrás, eso sí, también puede servir. Ushiro-geri, mae-geri, mae-geri, ushiro-geri. Claro, sí. Bueno, y lo que se llama al costado o al lado, hay varios, igual que en español, ¿no? Porque tenemos el soba, gyoko, y algunos conocen el tonari, que quiere decir vecino. Mi vecino Totoro se llama Tonari no Totoro. Tonari no Totoro. Tonari no Totoro. De Tonari es vecino, ¿sí? Porque es el Totoro de aquí al lado. Sí, de aquí al lado. Mi vecino. Y soba es al lado que está cerca y yoko es como costado. Soba ¿sí? no tiene nada que ver con los fideos. No, no tiene que ver con los fideos, sí. Se dice a tu lado, también se dice soba. ¿Vale? Y luego de ahí para abajo son los más difíciles porque no los usamos tanto. De hecho, Migi Hidari tiene su controversia. Porque ¿qué controversia tiene? Y porque el japonés mira como si mirara desde afuera, ¿no? Entonces, si dices, está a la derecha
de tal, y tú dices, espera, la derecha del objeto o mi derecha, porque si es mi derecha es su izquierda. Entonces, creo que no conviene usarlo mucho. Es mi hidari. Ok. Entonces en japonés nos olvidamos un poco de la derecha y la izquierda porque es un poco controvertido, ¿no? Es controvertido, sí, tiene sus problemitas. Sí. Ok. Porque los japoneses se lían un poco o lían a los demás conforme si es la derecha e izquierda mía o tuya. Claro, o la que estás viendo, ¿no? Entonces, Claro. si ves dos objetos de frente y dices, está a la derecha del otro objeto y tú lo miras y dices, espera, está a mi izquierda, pero está a la derecha del otro objeto, pues está de frente, ¿no? Entonces, hay que ver de dónde lo dice. Me gusta los kanji, los Ujú. caracteres de Migi y Dari, porque son muy Ajá, parecidos. El de derecha, Migi, tiene como en la boca, ¿no? El cuadradito este de la boca. así es, sí. Y el Hidari tiene el de trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre me acordaba en chino que son los mismos caracteres que con la derecha se come y con la izquierda se trabaja. Mira, Porque vale. es más importante comer. Es más importante comer, con la derecha se come, con la izquierda se trabaja. Pero bueno, Yo Miki y digo Dari, que he en el visto que has kanji, puesto, he visto que has puesto antes en la derecha que en la izquierda. ¿Esto es porque en japonés tradicionalmente se escribía antes de la derecha a izquierda? no, antes estaban enfrentados estos kanjis, sí, así es. Porque normalmente escribíamos, bueno, en fin, no estoy liando la troca. Entonces, Miki y Dari, no vamos a Sí, sí, centrarnos sí. mucho. Muko, ¿qué es este Muko? Muko es como decir del otro lado, cruzando, ¿no? Es decir, del otro lado de la calle. Es que está del lado enfrentado, ¿no? Sería. Ahí. Ok, ¿Sí? Muko. Se Y puede luego decir tenemos mucho cuando tienes que cruzar un río o una calle para llegar a ese sitio, ¿vale? lo que es atravesar algo al otro lado, Claro, ¿no? así Atravesarlo. es. Sí. Muy bien. El Y AIDA es el más difícil porque tienes que decir entre qué y qué está, ¿vale? Mm. entonces sería esto, y luego, bueno, El luego AIDA. veremos la estructura. Ok, Sí, sí, sí. perfecto. Y lo último que tenemos, ¿qué es? Chikaku, que este se usa mucho porque cuando estás en Japón quieres saber si por aquí cerca hay, por ejemplo, un banco, una farmacia o una estación, ¿no? Entonces, Chikaku ni, por aquí cerca. No se queda lejos, pero bueno, sigue para otro día. Es que utilizas el toi, se dice, ¿no? Pero utilizas el cerca para decir cerca de tal sitio, como una posición. Muy bien. Vale, entonces vamos a repasar, ¿no? Las palabras que vamos a aprender hoy, que vamos a practicar durante este podcast, son arriba, ¿cómo se dice arriba? Ue, Debajo, shita, dentro, naka, delante, mae, detrás, ushiro, al lado, al costado o en la vecindad de soba, yoko o tonari, la derecha, migi, izquierda, hidari. que claro, es justo al revés de lo que está haciendo, pero bueno, no importa. Sí, es Del verdad. otro lado, cruzando, Muko, entre aida, y cerca. chikaku. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos tendremos que aprender en Ahí. en el podcast de hoy. Muy bien, venga, vamos a ver más. ¿Cómo usamos estas frases cómo usamos estas palabras en una frase? ¿Cuál sería la regla gramatical, el La orden? regla gramatical es que el japonés dice que el gato pasa por delante. La regla gramatical es que indicas la referencia y luego la posición, ¿vale? Porque va con la partícula no. Y recuerda que la no era al revés, ¿no? Dices primero el dueño y luego la pertenencia. ¿Te acuerdas? Cuando dices, por ejemplo, el libro de Santiago, dice Santi no Jon,
¿sí? Exacto. Al dueño delante. Y esto dicen ellos que es más cómodo porque supongamos que buscas este libro, ¿no? Entonces me preguntas por el libro y entonces te digo, bueno, ¿ves el escritorio? Bueno, pues arriba de ese escritorio está el libro, ¿no? Entonces indica primero dónde tienes que mirar, ¿vale? Y dice, Claro. si se corta la comunicación, por lo menos te estaré diciendo el escritorio y luego buscarás alrededor del escritorio. Pero si tú dices arriba de y se corta la comunicación, quedas como que arriba de qué. En la realidad se hace, la gramática no funciona como dices. La gente, o sea, la gramática existe porque existe y ya está. No hay mucha razón. No hay mucha razón. Pero bueno, sí que a veces y muestra un poco la forma de pensar, ¿no? De una cultura en sí. Claro. Entonces, lo que vemos es que para decir la posición usan este posesivo, la partícula posesiva del no, sí. ¿vale? Y es la misma estructura. Es como que esa posición pertenece a algo. Entonces, el algo, claro. no y la posición, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Sí, Entonces, sí. en vez de watashi no hon, podríamos decir, en vez de watashi no o santi no, digamos mesa, ¿no? ¿Cómo era? Mesa ¿Cómo era no mesa? y la posición. Ahí. Tukue, ¿no? Tukue no. Sí, on. tsukue no. Ahí. Tsukue no. Ue. ¿Sí? Y luego recuerda que lleva la ni, el sitio, ¿no? Entonces, el lugar ahora se compone por la referencia, Claro. no posición. Y luego le agregas la ni. Entonces, tsukue no ue ni hon ga arimasu. Arriba del escritorio, un libro hay. Hay un libro. Muy bien. O al Arimas, revés. porque no tiene alma. Así es. Sé que sí para algunos, pero no. No. Para muchos, para algunos un libro puede ser su mejor amigo, pero bueno, en general un Sí, libro sí. es un libro es. Así Muy es. bien. Entonces, ¿cómo diríamos arriba o encima del escritorio hay un libro? Hai. Es tsukue no ue ni. ¿Vale? Tsukue no ue ni. Y luego, si hablas del libro, hon wa tsukue no ue ni arimasu. ¿Vale? Vale. Entonces Sí. podemos decir, en ese caso, arriba del escritorio o encima del escritorio hay un libro o el libro está encima del escritorio, ¿no? Claro, así Por eso es. cambia lo que es la estructura y el sujeto, ¿no? En este caso, si el libro está encima del escritorio, sería Honwa tukue no ue ni arimasu, ¿no? Arimasu, así es, sí. Y recuerda que si es un ser con alma, supongamos, que hay un gato debajo del escritorio, ¿cómo dirías? Tsukue no shita ni. Shita es debajo. Okay. Neko ga Imasu, ¿no? porque Porque tiene alma, no sería arimas. Esto está muy bien porque vemos que la diferencia entre el haber y el tener realmente no es ninguna. Japonés, no hay diferencia entre el haber y el tener. Cambia lo que es la estructura, porque lo que cambia es que el sujeto entonces está al principio, ¿no? O sea, la persona o el objeto, claro. o está al final, ¿no? Así Muy bien. es. Perfecto. Venga, vamos a seguir entonces. Hemos visto la estructura es la referencia no, posición ni. ¿Qué vamos a ver ahora? A ver, por ejemplo, con el nani ga que hemos estudiado la vez anterior, hay, supongamos, delante del colegio, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Ok? Delante del colegio, ¿qué es lo que hay? Entonces, empiezas con el colegio, ¿sí? Colegio, no, y la posición delante. ¿Hay? Gakko no mae ni nani ga arimasu ka? Es decir, frente al colegio, ¿qué hay? ¿Vale? Muy bien, porque ¿Sí? esto sería el mae que es delante, entonces gakko no mae, delante del colegio, ni, porque es la posición, nani ga es el qué, Sí, ¿no? hay. Y arimaska porque no tenía alma el colegio. Sí, Lo que estaba preguntando, el lugar no tiene. はい、そうです。
Supongamos que hay un supermercado, ¿cómo dirías? Pues tenemos que sustituir el nani ga por supermercado. Entonces sería ga kono mae ni supermercado que es Supa. supa ga arimasu. Ahí, eso de eso. Supermarketo es muy largo, entonces usamos supa. Supermarketo. Supermarketo. Supa ga arimasu. No es de Superman, entonces, Superman. Superman es otro. Eso de Bueno. eso. Perfecto. Muy bien, entonces, para preguntar, usaremos el nani ga sustituyendo a lo que iría en ese lugar, ¿no? Claro. ¿Dónde está? Hay. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué hay? Perdona, no es ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Es que hay, no es dónde está, es que hay. Claro. Perfecto. En el caso de que fuera una persona, ¿cómo funcionaría? Supongamos que estamos viendo una foto, ¿no? Y quiero saber quién está al lado de la madre, ¿sí? ¿Quién es la persona que está al lado de la madre? ¿Ahí? Entonces, Okasa-san no soba, porque ahora mi referencia es la madre, ¿no? Mamá. ¿Ahí? Okasa-san no soba ni dare ga imasu ka? Es decir, al lado de mamá, ¿quién está? O ¿quién está al lado de mamá? ¿Vale? Ok. Ahí. Entonces, Muy bien. Okasa-san no soba ni darega. Darega porque es una persona. Ahí. Darega. Y Mashka porque es un ser Tiene animado. ¿Cuántas cosas? Demasiado cosas para pensar. La que me tenga que pensar en cada pregunta, en cada frase, ¿tiene alma o no tiene alma? Me resulta tan existencial, me encanta. Muy bien. Entonces, Okasa no soba ni darega imasu ka. ¿Quién está al lado de la madre, no? Okasa. Sí, de la madre, en la foto. Ahí. Perfecto. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta entonces? Bueno, si es completa, Okasa-san no soba ni otou-san ga imasu, por ejemplo. Está papá. Puede ser simplemente otou-san ga imasu, no es necesario decir toda la posición, ¿no? Ya. Pero aquí porque estamos practicando, ¿vale? Ahí, entonces, Okasa-san no soba ni otou-san ga imasu, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí lo importante es el ga, ¿no? No olvidarnos el ga que va en el nani ga o el dare ga y en la respuesta también. El ga es importante en esa estructura, ¿no? Ahí, so desu. Muy bien, perfecto. A ver si me acuerdo de todo esto. Tendré que repasar. Muy bien. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a ver un diálogo práctico para repasar todo esto. Típico caso en el que entras a un depato, es decir, a un shopping center y quieres saber dónde está el toire. ¿Cómo preguntarías? A ver, algo. Aquí en forma más sencilla, ¿no? Ahí. En sí, algo que más como práctico. realmente se habla, ¿no? Entonces, Ahí. yo, si no supiera dónde está el toire, diría, sumimasen, toire wa. Sí, así. ¿Toire va? ¿Y el baño? Elevator no yoko ni arimasu. Elevator no yoko ni arimasu. Muy bien, eleveta es el elevator, ¿no? El ascensor. Entonces, Recuerda que tomas la palabra traída de Norteamérica y le haces decir a un británico, ¿no? Entonces, eleveta. El elevator, el británico dirá elevator, entonces el japonés dijo eleveta. Muy bien, ¿eh? Es que los japoneses quieren ser británicos también. Eso es otra cosa que hay que hablar, ¿sabes? Quieren ser británicos y no usan ni la yuan ni las otras No. Lo reducido Me he en dado 5 cuenta que de carácter son así muy británicos, sí, muy tradicionales. Vale, entonces, Erebeta no yoko ni arimas. Erebeta no yoko es al lado de, ¿no? Al lado, sí. Del elevator, ni, porque esa posición, arimas, ¿no? De Ahí. esta. Porque el baño no es un ser animal. Ahí. Muy bien.
Muy bien. Perfecto, ¿eh? Entonces ya sabemos cómo preguntar las cosas, ¿eh? Cuando estemos perdidos o queríamos buscarlas. Entonces, hemos aprendido mucho. Vamos a dejar una pregunta para los que nos están Esto es de oyendo. ustedes. A ver, sabe decir en japonés esta frase. El ordenador está sobre la mesa. Ujú. El ordenador está sobre la mesa. Para esto, ¿cómo se decía ordenador? Pasó con. Pasó. Pasonaru computa, reducido como Pokémon, pasó con. También puedes decir computa, ¿sí? Como le dicen computador, computa. ¡Ah! Claro, porque es ordenador personal, Claro, Pasonaru personal computa, computer, pasó personal computer, computa. Entonces, paso con es PC. Sí, Paso sí, P PC. con En vez de C. PC, PC. la PC, aquí le dicen PC también al grande, ¿no? Al que es de escritorio. También puedes decirle computa, pero también siguen siendo, computa es como el de escritorio, ¿no? Y ahora a la netbook le dicen noto pasó con. Claro, porque es un noto, claro. Note. Un noto Computer, pasó con. computer. Paso con. Vale. Pero, Me encanta. Entonces, el ordenador está sobre la mesa. Ya sabemos decir mesa, sabemos decir computer o paso con, mejor. pasó. Paso con. Entonces, el ordenador está sobre la mesa. Perfecto. Muy bien. Entonces, Yuri, quiero preguntarte una cosa. Si Ay, nuestros oyentes quieren no perderse ninguno de estos podcasts que grabamos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ay, suscribiros. Además nos ayuda muchísimo, pues esto lo estamos haciendo de puro corazón. Entonces, suscríbete y además danos nuestros like y los comentarios que así nos puedes seguir. Y pues estamos en el podcast número 30 de esta serie, que es Japonesa 1. Pues hemos hecho Japonesa 0 y también hemos hecho 2 series más anteriores, años anteriores, y esos Exacto. están online, ¿vale? Y pueden continuar. Y recordad que pueden entrar a hanyuchineschool.com y pedir tu clase gratuita. ¿Vale? Tenemos clases desde 39 euros, son clases personalizadas y puedes acceder a un campus que tiene clases grupales, tiene juegos, tiene interacciones, tiene, ¿cómo se llama? Todo el material de estudio y puedes aprender a tu ritmo. No es imposible el japonés y somos todos profesores que enseñamos desde el idioma español. Es decir, somos nativos, pero enseñamos con el idioma español, entonces se te hace mucho más fácil y más rápido hacer las conexiones neuronales. Exacto. ¿Vale? Yo no enseño japonés porque no sé japonés, ¿eh? Pero si quieres aprender con un buen profesor de japonés, ves a hanyachanischool.com. Muy bien. Y pide tu primera clase gratuita. Yuri, entonces, hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Ahora vamos a hablar de los Shinkansen. ¿Qué es esto de un Shinkansen? Shinkansen. Ay, son los tren bala, ¿vale? Sí. Ah, Son muy famosos porque, bueno, creo que fueron los primeros en el mundo, ¿vale? Y luego se han copiado, Europa tiene el suyo, los han ¿sí? mejorado. No sé si hay más, sí, no sé si hay más. No, Los primeros, creo que los mejores están sí. en China hoy en día. Es verdad, sí. Los primeros tenían una nariz de avión. Yo he tomado Sí, ese cuando era pequeña. Ahí. sí. Pero bueno, la cuestión que los trenes para japonés quizás han sido superados a nivel de velocidad, pero tienen cosas muy Ujú. interesantes que aún no han sido copiadas o asimiladas en otros países, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito esto del Shinkansen y toda la cultura alrededor de los Shinkansen Ujú. y de los trenes, ¿no? Porque en general en Japón los trenes son venerados. O sea, si hay un país con personas que son totalmente aficionados, eso tenemos que hablar el otro día, Sí. a los trenes, pero como si fuera una religión, es en Japón. Ujú. Así es, sí. Pero bueno, vamos a hablar de cositas. ¿Por qué es interesante los Shinkansen? ¿Cuándo comenzaron? Japón. Empezaron en el año 64, ¿sí? Para los Juegos Olímpicos de Tokio. 1964, imagínate, hace casi más de 60 años. ¿Sí?
La primera línea conectaba Tokio con Osaka, ¿vale? Y corrían como 300 kilómetros en aquella época, ahora ya están haciendo pruebas para que llegue a los 600 kilómetros. Me daría un poco de miedo. Porque Sí. maglev es los que son magnéticos elevados, que no tienen rozamiento, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pero hay cositas muy interesantes que ya no es a nivel de velocidad, de lo que es el tren, pero hay mucha velocidad alrededor de los servicios que hay en el tren, ¿no? Sí. El equipo de limpieza de 7 minutos es el más famoso, ¿vale? Los he visto con mis propios ojos, no solamente en los Shinkansen, también lo he visto en los aviones, ¿no? Son unos equipos que trabajan como si fuese una unidad, ¿no? Como si vieras un enjambre de abejas. Van con sus bolsas, con sus barbijos, sus guantes y llevan escobas y todo lo que tienen que llevar como si fuese un robot, ¿vale? Y ingresan, dan vuelta todos los asientos para que queden de frente, esos asientos dobles se dan vuelta y a medida que uno va girando, el otro va barriendo y va quitando todos los papeles y todo y no se les escapa nada. Y lo hacen en 7 minutos. Sí. Sí, 7 minutos yo no soy capaz de hacer nada. Sí, mientras van ingresando el equipo, van limpiando uno y el que va siguiendo va haciendo la segunda pasada y el tercero va por ahí perfumando, ¿no? Todo. Y lo hacen muy veloces, sí. Y la otra cuestión muy extraña, ¿cuál es? La puntualidad, ¿no? Porque son más puntuales que los alemanes. Son tremendos. Entonces, lo interesante es que la puntualidad no se mide por minutos, sino se mide por segundos. He oído que el promedio de retraso anual es de 24 segundos entre todas las líneas. Entre todas las líneas. 24 segundos. En el 2018, entre todas las líneas juntas, solo 24 segundos de retraso, que creo que 24 segundos no sería retraso ni siquiera en una línea aquí. O sea, 24 segundos ni lo... En fin. Sí. Es como absurdo la puntualidad. Y en 60 años el Shinkansen, esto es en el caso del Shinkansen en particular, no ha tenido accidentes mortales. Sí ha habido descarrilamiento hace poco, incluso ahora hace un par de años, pero era por un terremoto, pero nunca accidentes mortales. ¿Sí? Y eso no hay que confundirlo con un accidente que hubo que fue tremendo, que fue en una curva, creo que fue en Kioto, de un tren. En ese caso había sido un tren que colisiona contra un edificio y era porque estaba apurado, porque venía con 2 minutos de retraso. Sí. Sí, bueno, el maquinista pide disculpas, aunque lleve 20 segundos de retraso, ya va pidiendo disculpas a todo el mundo. Lo siento. Yo debo decir que Inglaterra es aún peor que España a nivel de trenes. O sea, o los cancelan o llegan como tardísimos. Lo bueno, que a diferencia de España, te devuelven el dinero y así que uno de cada 2 trenes te sale gratis, ¿no? Claro. Porque como todos van con retraso, pues al final puedes pedir. Sí. Pero bueno, Japón es Japón. Hay una cosa interesante, que se ven los trenes, así que los ves. No es este Kiben que hay delante, es lo que hay detrás, ¿no? El pico, el morro de los Shinkansen. Por cierto, estamos diciendo trenes bala, pero en japonés no se dice tren bala, ¿no? No, o sea, dicen tren bala es algo occidental, ¿no? Sí. Así es. Pero sí que parece una bala. Sí, o sea, estaba mirando, estaba haciendo un poco de investigación sobre esto. Se ve que tienen el pico muy pronunciado porque cuando entraban en los túneles hacía como un boom, ¿no? Pero si entra así claro. con esto, que está inspirado en el... ¿Qué pájaro es? Espérate, que lo tenía aquí apuntado. En el martín pescador, que es algo como muy japonés también, ¿no? Sí. Entonces, es que el martín no pescador entra en túneles y entra en el agua, ¿no? Entonces, para que no haga turbulencia,
y Japón tiene muchos túneles, ¿no? Como es una zona montañosa, tiene muchos túneles y cada vez Claro. que entrabas a los túneles se te cierran, se te tapan los oídos, ¿no? Y es una Es vibración. por eso. Que, Sí. que, que realmente, aparte de ir muy, muy, muy rápido, ¿no? Pasa de los 300 kilómetros por hora, el Shinkansen, no tren bala, tiene la peculiaridad que es muy silencioso y en muchos sitios Mm. le llaman Maboroshi no Densha, ¿no? Ah, me acuerdo lleno de ella. Maboroshi no Densha, que es como Sí, el sí. tren fantasma, el tren ilusorio, porque ni siquiera lo oyen, porque cuando no Sí, pasa así es. en muchas estaciones no para, pues ni siquiera lo oyen, es como que ha pasado Claro. y... No sé, sí, así es. Por eso Pero mucha bueno, gente que sube dice, no se nota que va rápido, claro, claro, porque porque no va lo tan notas rápido que dentro. no lo notas. Sí, sí. Pero bueno, lo más importante, Yuri, Mm, lo más, más, tranquilo. más importante del Shinkansen, ¿qué es? El equidad. El Ekiben. ¿Y por qué es lo más importante, Yuri? ¿Por qué es lo Ay, más importante? Cuéntanos. es delicioso, tiene muchas variedades. No es este el ejemplo, ¿no? Pero sino que tiene, bueno, puedes elegir según en la estación donde lo compres y tienen como muchas variedades y es muy vistoso a la vista. Y pues ya sé que no es lo más económico quizás, pero es una No, delicia poder elegir el pero equidad. esto es un sueño que yo tengo, ¿no? De ir a Japón, ir en tren por todo Probar Japón todas. y parar en todas las estaciones y comerme el equivalente de cada estación De cada estación. para comprobar cuál es el mejor equivalente de todo Japón, ¿sabes? Está muy bien. Eso es lo que quiero hacer, ese es mi sueño. Así que si le has hecho, quieres hacerlo conmigo, ya sabes. Sí, Equivalente de cada estación, hacer un ranking y claro. ponerles nota, ¿vale? Sí. Es lo que tengo que Y hacer. recuerda que también tienes el GR Pass, que sería GR, quiere decir el Japan Rail, bueno, me sale. En realidad es una compañía, ¿no? JR Pass. El JR es una compañía. Tienes también trenes y barcos. Es decir, que cuando compras el GR Pass, cualquiera que tenga esa marca JR puedes tomarlo gratuitamente porque lo que compras es un paquete abierto durante una semana o 2 semanas, ¿vale? Entonces puedes hacer muchos recorridos mientras esté dentro del horario y mientras consigas asiento, porque vas a que en el asiento libre, ¿vale? Pero bueno, es una experiencia. El Shinkansen. No es lo más económico porque a nivel precio es más barato ir y coger un avión, ¿no? Y Claro. dentro de Japón. Eso pasa en Pero, Europa también. Mm. claro, pero el Shinkansen te ahorras tener que ir hasta el aeropuerto. Así que no sé al final cuál termina siendo más económico. ¿Vale? Claro. Porque al aeropuerto tienes que ir horas antes, tienes que ir con cierto equipaje, te lo revisarán, tienes que irte hasta el aeroparque o el aeropuerto, ¿vale? Y siempre está alejado de la Mm. ciudad. En cambio, el Shinkansen lo tomas en la estación de tren común. Entonces, es más fácil combinar. En el Shinkansen te miran equipaje, ¿no? Creo que no recuerdo Por- que me hayan visto. Porque en... Si llevas Bueno, mucho, muy bien. No, si porque llevas en mucho. España sí que sí, en los trenes de esto, en algunos sitios que lo hacen, pero bueno. No Eh, recuerdo. pero Tú vas bueno, con tu propio equipaje y no puedes llevarlo sí al asiento. Sí, lo dejas en una cabina y ahí sé que muchas personas del exterior, sobre todo las personas de Latinoamérica, les ha dado un poco de miedo dejar, es decir, lo dejas en un sitio a tu equipaje sin nada, es decir, sin ningún ya. No, candado aquí ni también, nada, ¿eh? lo Te dejas dejan un ahí. sitio y ya está, sí, sí. Sí, Pero ya está. que Sí. Bueno, estás no como pasa mirando nada, el japonés constantemente. Nosotros los occidentales lo que sí, hacemos con es miedo. mirar constantemente que no se lleve nadie nuestro equipaje durante 3 horas Sí, mirando sí, ahí. sí. Que no es- Que no se confunda, que no te lo lleven equivocado o algo, ¿no? Pero no pasa nada. Muy bien, Vale. habíamos dejado una pregunta para la audiencia, que es cómo se decía en japonés, el ordenador está sobre la mesa y habíamos aprendido a decir ordenador, que era
pasó con, que es el Ujú. personal computer. ¿Cómo se diría el ordenador está sobre la mesa, Yuri? Bueno, puedes comenzar hablando del pasocón o puedes comenzar hablando de la mesa, ¿no? Pero vamos con el pasocón. Computer o pasocón wa teburu no ue ni arimasu. Muy bien, porque Teburu, teburu es table, sí. uni es encima, ue, Encima. encima. Entonces, el ordenador, computer o paso con Pasocón. wa, teburu, table, no, ue, encima, ni, porque es el lugar, teburu no ue ni, arimas, porque no tenía. Arimasu. Eso es. Perfecto. Muy bien, bueno, creo que lo he pillado. Muy bien, creo que lo he La pillado. has pillado, sí. Muy Pues venga, bien. vamos a hacer un poco de resumen de lo que hemos aprendido hoy, Yuri. Ah, no, resumen no, pues es que tomas la referencia a la posición, ¿no? Y dices, no, posición ni, nada más. Bueno, pues algún día se aprenderán toda esta lista de palabras. Bueno, lo repasamos brevemente. Entonces, arriba se dice, Ue, debajo, shita, dentro, naka, delante, mae, detrás, ushiro, al lado, al costado, en la vecindad de, soba, yoko, tonari, a la derecha, migi, a la izquierda, hidari, del otro lado o cruzando del medio de muko, la calle, ay, muco, muko, entre aida, y cerca. chikaku. Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene entonces, Yuri? Y la próxima nos toca dónde está el objeto. Ahí. Ah, Que ¿dónde no, está? no lo hemos hecho. Sí, 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 no lo hemos Bueno, ¿dónde visto. está? Es lo que estaba diciendo antes, o equivocándome, ¿no? Porque antes decía... Claro, Vale, entonces, ¿dónde está? Lo aprenderemos la semana que viene. eso Perfecto. es. Muy bien. ¿Eh? Entonces, Yuri, si nuestros oyentes quieren aprender japonés, lo que les invitamos es a que vayan a hanyochaneschool.com y se apunten para aprender japonés en la mejor academia de idiomas en lengua española. Tenemos un 4,9 en Trustpilot, un 4,9 también en Google. ¿Y por qué tenemos un 4,9? Porque nuestros estudiantes, los clientes, están muy contentos y muy satisfechos de aprender japonés con nosotros. ¿Por qué? Pues porque ven que es un esfuerzo que tiene un resultado, porque ven que aprender japonés no es imposible, de hecho es muy posible con las herramientas adecuadas. Entonces, si quieres acceder al mejor campus virtual para aprender japonés, a clases en directo, grupales, clases one-to-one con tu profesor, clases grabadas para repasar puntos que quizás te cuesten, ves a hanyochaneschool.com y pide tu primera clase gratuita. Tenemos cursos desde 39 euros al mes. Así que aprender japonés no es imposible. Es muy fácil con hanyochaneschool.com. Apúntate. Yuri, ha sido un placer. Nos veremos en el próximo Ahí. video con mucho más. Eso es. Nos vemos pronto. ¡Mátane! ¡Mátane!